Bienvenidos y bienvenidas a Juegos al Detalle. Soy Tupac y hoy nos sumergiremos en las intrincadas mecánicas de combate del Baldur's Gate 3 a un nivel básico. Si te has encontrado en un aprieto peligroso en medio del combate, no te preocupes, esta guía te equipará con el conocimiento que necesitas para salir victorioso de cada combate. Desentrañaremos los misterios de la iniciativa, la ventaja, la desventaja, los ataques y más. Prepárate porque estamos a punto de desmitificarlo todo. Imagina esto. Estás en pleno fragor de la batalla y cada decisión que tomes cuenta. Entender la iniciativa es tu primer paso hacia el triunfo táctico. Cuando el combate comienza, el resultado de la tirada de iniciativa de cada personaje establece el orden en el cual actuarán. Puntuaciones más altas de destreza te otorgan un bonificador para determinarla, por lo que los ágiles pícaros y exploradores generalmente lideran el ataque. Pero no asumas que esto es un hecho, incluso un personaje ágil puede fallar en su tirada. ¿Por qué es tan crucial ir primero?, preguntas. Bueno, atacar antes que tu enemigo puede ser muy provechoso, al poder eliminar o incapacitarlos antes de que tengan posibilidad de responder, adelgazando sus filas y reduciendo así la amenaza total para tu grupo. Aquí entra en juego otro truco ingenioso. Sorprende a tus enemigos y ni siquiera sabrán que los golpeó. Con la tecla C podemos ingresar al sigilo de forma individual por personaje y con Shift más la tecla C conseguimos que toda la party se esconda. Emboscar a los adversarios de esta manera puede tomarlos desprevenidos, dejándolos tambaleándose mientras dictas la dirección del combate con ventaja en tu primer ataque. La ventaja significa que tus tiradas de ataque se realizarán 2 veces y te quedarás con el número más alto. No te preocupes si esto de las tiradas aún no tiene mucho sentido para ti, lo explicaré un poco mejor más adelante. Ahora adentrémonos en el núcleo de la estructura del combate. En cada turno, cada personaje tiene una acción adicional y una cantidad determinada de movimiento que puede usarse antes y después de las acciones según sea necesario. Las acciones generalmente son ataques con armas, acciones de armas o hechizos, así como lanzar objetos, esconderse, correr para extender el movimiento, destrabarse para evitar recibir ataques de oportunidad, ayudar a un compañero con algún estado perjudicial y demás acciones propias de cada clase. Por otro lado, las acciones adicionales generalmente tienen un impacto menor, pero aprovecharlas es clave para cambiar la marea a tu favor. Ya sea una palabra de curación para levantar a un aliado al borde de la muerte, un empujón ingenioso o un lanzamiento rápido de hechizo, combinar estas acciones estratégicamente puede ser justo lo que necesitas para darle un giro a una batalla que parecía perdida. Un auténtico guerrero conoce el arte de sus armas, y tú también. Tus tiradas de dados de ataque determinan si tus golpes impactan. Veamos este escenario. Te enfrentas a un enemigo con la clase de armadura más básica del juego, una CA de 10. Para golpearlo con un arma necesitas sacar entonces un 10 o más en un dado de 20 caras. Eso se traduce en una mera probabilidad del 55% de que tu golpe conecte. Estas probabilidades pueden parecer desesperanzadoras, pero afortunadamente tus puntuaciones de características juegan un papel fundamental. Tu modificador de fuerza o destreza se suma a tu lanzamiento de dados dependiendo del arma utilizada, lo que hace aún más probable que alcances el número objetivo. Ten en cuenta que poseer, por ejemplo, tanto 17 como 16 en estas características te ayudarían de la misma manera en este caso, ya que el modificador solo mejora en cada número par. 12, 14, 16, etc. Recuerda además que la proficiencia con el tipo de arma que estés usando es tu truco secreto, añadiendo puntos extra a tus posibilidades. En qué eres proficiente depende de tu raza y elecciones de clase, y su bonificador se incrementará en los niveles 5 y 9. Para los hechiceros, magos y otros lanzadores de conjuros, su arsenal son sus hechizos, cada uno con su propia forma de acertar. Algunos hechizos prueban la clase de armadura del enemigo al igual que las armas, mientras que otros apuntan a sus características, ante lo cual el adversario deberá ejecutar la tirada de salvación correspondiente para evitar o mitigar los efectos del hechizo. Sabiduría, carisma e inteligencia son tus habilidades de lanzamiento dependiendo de tu clase, y determinan tus posibilidades de éxito. Tenlo en cuenta al determinar los atributos de tu personaje cuando lo crees, al equiparlo y en las subidas de nivel. Volviendo a las proficiencias, cuidado al equiparte de armaduras con las que no seas proficiente, ya que esto penaliza severamente tus ataques al otorgarte desventaja, lo que significa que tendrás que hacer la tirada 2 veces y quedarte con el número más bajo.
Además, usar una armadura sin proficiencia te impide lanzar conjuros. ¿Hacen falta más motivos para evitarlo? Ahora, ten cuidado. Los adversarios también tienen sus trucos bajo la manga y las mismas reglas que se aplican sobre ti aplican en ellos. Mantente alerta ante los distintos factores que pueden generar desventaja, como la que se obtiene al intentar disparar a distancia mientras un enemigo se encuentra en tu rango de combate cuerpo a cuerpo. En este mismo orden, no olvidemos la danza del campo de batalla. La posición es crucial también en otros sentidos, ya sea terreno alto para los arqueros a distancia, o espacios reducidos para los combatientes melee que quieran trabar en posición a sus enemigos, los cuales sufrirán un ataque de oportunidad gratuito si intentan abandonar el área. Evita el terreno adverso que haga que tus golpes sean menos certeros. Si atacas a un enemigo a mayor altura que la de tu personaje, tendrás un penalizador de -2 en tu tirada. También puedes tomar este consejo en el otro sentido y aprovechar el terreno al posicionarte en terreno más elevado que tus adversarios, lo que a su vez te brindará un +2 a tus ataques. Siempre intenta atacar dentro del rango de tu arma, porque de lo contrario también recibirías un penalizador de desventaja. Así que aquí lo tienen. Ya sea un hechicero que lanza conjuros o un bárbaro que blande su hoja, dominar el arte del combate consiste en entender tus acciones, tus modificadores y tu posicionamiento. Con estos conocimientos te podrás enfrentar a cualquier enemigo, vencer a la oscuridad o abrazarla y emerger con la victoria. Eso sí, no guardes tus armas aún. Si tienes tu propia sabiduría de combate ganada con esfuerzo para compartir, déjala en los comentarios a continuación para ayudar a los demás aventureros en sus travesías. Si te interesa que analicemos más a fondo algún tema o tienes alguna duda, deja también tu comentario. Este es Tupac de Juegos al Detalle, despidiéndose hasta la próxima vez. Que tus tiradas sean altas y tus enemigos vencidos.